Nieve barrió los páramos de Yorkshire como una marea pálida. Cada copo era un fragmento de silencio que se posaba sobre las piedras desmoronadas de Wexham Hall. Alguna vez un lugar de risas y esplendor pulido, ahora se alzaba como un monumento a la pérdida. Sus chimeneas tosían delgados hilos de humo hacia un cielo de plomo. Sus ventanas, empañadas por la escarcha y el abandono. En su interior, Lady Eleanor Wexham se movía como un fantasma de gentileza. Su bata de mañana era sencilla, su paso deliberado, sus ojos sin ablandar por las lágrimas. Había pasado casi un año desde la muerte de su esposo, y sin embargo la sociedad no le había concedido ni piedad ni paz. Los chismes que llegaban desde Londres llevaban su nombre como una mancha. La condesa que no lloraba, la belleza demasiado orgullosa para afligirse, la esposa que encontró libertad en la viudez. Pero el duelo, había descubierto ella, podía tomar formas que la sociedad se negaba a reconocer. No era el llanto, sino despertar cada amanecer con el mismo temor silencioso. Era cuidar habitaciones vacías porque alguien debía hacerlo. Era un silencio tan pesado que ahogaba hasta la oración. Su difunto esposo había sido un hombre de posición, no de afecto. Su unión, una de necesidad, de tierras unidas con más firmeza que los corazones. Sin embargo, incluso los matrimonios sin amor dejaban ecos. A veces, cuando el viento gemía por el pasillo, creía oírlo pedir cuentas, perfección, obediencia. Se estremeció y siguió adelante, con la vela temblando en su candelero. Afuera, la finca se iba a pique. Los techos goteaban, los arrendatarios susurraban de hambre y los comerciantes se negaban a dar más crédito. El mayordomo que antes administraba tales asuntos había renunciado tras la muerte de su esposo, declarando impropio que una dama se involucrara en asuntos de la hacienda. Impropio también había sido su decisión de despedir a los criados que no podía pagar y de caminar sola entre sus arrendatarios, con el manto arrastrándose por la nieve mientras entregaba las pocas monedas que le quedaban. A los ojos de la sociedad educada, la caridad sin espectáculo apenas era caridad. Esa mañana regresó del pueblo con las mejillas enrojecidas por el viento y una hogaza de pan medio congelada bajo el brazo. El salón la recibió con una quietud que hacía preguntarse si el edificio mismo respiraba. La señora Harland, su última criada restante, la esperó en el umbral del gran salón, retorciéndose las manos. Ha llegado una carta, mi señora, desde Londres. Lleva el escudo de Aynsport. Eleanor se detuvo. El nombre removió un recuerdo débil y a regañadientes. Un hombre alto de uniforme, silencioso en la mesa de su esposo años atrás, con la mirada ilegible incluso cuando la risa rodeaba la habitación. ¿El duque de Aynsport? Preguntó. Sí, mi señora. Escribe que tiene la intención de visitar Wickham antes de que termine el mes. Algo relacionado con deudas del difunto conde. Eleanor tomó la carta, pero no la abrió. La cera era de un rojo oscuro, sellada con precisión. Deudas. Por supuesto que había deudas. Su esposo había vivido en una comodidad comprada con dinero prestado y encantó prestado. Miró hacia la gran chimenea sin fuego, sintiendo cómo le subía a la garganta una ola de humillación. Envían a un duque a recoger los restos que quedan, murmuró. ¡Qué minuciosos! Esa noche, mientras el crepúsculo se desangraba en el salón, se sentó ante su escritorio y se obligó a leer la carta a la débil luz de una sola vela. La letra del duque era elegante pero firme. La caligrafía de un soldado educado en la contención. Escribía de deber, de obligaciones de larga data, de un deseo de ver las cuentas de Wickham saldadas con honor. Su tono no era desagradable, pero tampoco personal. Aún así, algo en la línea final le cortó el aliento. Confío, Lady Wickham, en que se encuentre en buen estado de salud. Me entristece que este asunto me convoque al norte cuando la temporada, de otro modo, la mantendría en calor y compañía. Dejó la página a un lado, con los dedos temblando. Buen estado de salud, calor, compañía. Palabras de cortesía quizá, pero para una mujer acostumbrada al juicio, hasta la cortesía podía herir. Se levantó y se acercó a la ventana.
Afuera, el páramo se extendía infinito y pálido bajo la luz de la luna, un mundo reducido a sus huesos. En algún lugar más allá de ese horizonte, el duque viajaba hacia ella, y con él el escrutinio de una sociedad ansiosa por medirla una vez más. Pasaron los días, marcados por el frío y el trabajo constante de la supervivencia. Eleanor supervisaba la reparación de techos, el racionamiento del grano, el trapeado de pasillos donde la nieve se filtraba por los cristales rotos. En la soledad, comenzó a redescubrir esa extraña fuerza que siempre había sido tomada por orgullo. Cuando los aldeanos le daban las gracias, solo inclinaba la cabeza, sin querer invitar al sentimentalismo. Pero en los raros momentos en que se permitía descansar, sentía el peso de todo lo que se había ido. No exactamente de su esposo, sino de la certeza que su presencia había ofrecido alguna vez. Una tarde se aventuró hasta la capilla que se alzaba aparte de la mansión, con las campanas silenciosas desde hacía muchos meses. Se arrodilló, no por devoción, sino en meditación. El aire era lo bastante frío como para arderle en la garganta, el suelo de piedra le mordía a través de las faldas. ¿Qué soy ahora?, susurró. Una reliquia, un escándalo, una viuda de buena cuna y mala fortuna. La voz se le quebró. ¿Eso es todo lo que queda de mí? Una ráfaga de viento respondió, haciendo temblar la puerta en sus goznes. La vela a su lado parpadeó y se apagó, dejándola casi en la oscuridad. Por un instante, el miedo le apretó el pecho. Miedo no a los fantasmas, sino a los hombres vivos, a las cartas selladas con escudos, a las deudas vestidas de cortesía. Se levantó despacio, recogiendo su manto. El viento se había fortalecido. La nieve presionaba contra las estrechas ventanas de la capilla. En algún lugar más allá de la tormenta, un carruaje debía estar avanzando hacia el norte, con su ocupante atado por el deber o quizá por la curiosidad. Al salir, los copos se le pegaron a las pestañas, suavizando la dureza de sus rasgos. El páramo estaba en silencio, salvo por el crujido constante de sus botas sobre el camino. Wickham Hall esperaba a lo lejos, una silueta oscura contra el cielo que se volvía blanco. Por primera vez en muchos meses, sintió que algo se removía en su interior. No era esperanza, no todavía, sino la débil conciencia de que su soledad llegaba a su fin. Fuera lo que el duque buscaba reclamar, ella lo enfrentaría con la dignidad que aún era suya. Detrás de ella, la campana de la capilla dio un solo tañido accidental, un sonido tan tenue que pudo haberlo imaginado, pero suficiente para hacerla mirar atrás una vez más antes de continuar hacia casa a través de la nieve que caía. El duque de Ainsworth llegó 2 semanas después, justo cuando los páramos desaparecían bajo una tormenta blanca. Su carruaje apareció primero como una mancha oscura en el horizonte, luego como una figura decidida abriéndose paso entre el vendaval. Dentro de Wickham Hall, las chimeneas se habían encendido por primera vez en meses. Sin embargo, su calor hizo poco por suavizar la tensión que se asentó sobre Lady Eleanor mientras esperaba en el gran salón. El viento aullaba por las grietas de las altas ventanas, y cuando las pesadas puertas se abrieron, lo trajeron como una ráfaga de otro mundo, de hombros anchos, marcado por el viaje e inconfundiblemente sereno. El duque se inclinó con la precisión de un hombre que había vivido mucho tiempo bajo disciplina. Lady Wickham, dijo, con voz profunda pero suavizada por la cortesía. Confío en que la encuentro en mayor comodidad de la que permite el clima. La comodidad es algo escurridizo en Yorkshire, su gracia, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Pero me las arreglo con lo que debo. Se enderezó, y por un momento simplemente se observaron. La viuda en su sencillo vestido negro y el duque soldado, cuya reputación de contención era legendaria. Su rostro llevaba la sombra tenue de una vieja cicatriz que curvaba desde la sien hasta la mandíbula, una imperfección que prestaba a sus rasgos una solemne autoridad. Ella se preguntó si sabía lo intimidante que resultaba, de pie en su salón como si el juicio mismo hubiera tomado forma. Le agradezco que me reciba, dijo. No habría impuesto mi presencia de no haber sido tan urgente mi comisión. Los asuntos de su difunto esposo eran complicados. Eleanor señaló hacia el salón. Entonces enfrentaremos las complicaciones juntos, su gracia.
No tengo por costumbre huir de las verdades desagradables. La habitación estaba fría a pesar del fuego que silbaba en la chimenea. Él permaneció de pie mientras ella servía el té, con las manos enguantadas apoyadas ligeramente sobre el respaldo de una silla. No era mi deseo entrometerme, continuó, pero hay asuntos de deudas entre nuestras propiedades. Inversiones hechas en conjunto, o eso afirman los registros. Mi propósito aquí es simplemente asegurarme de que todas las cuentas se honren. Tiene mi garantía de que no habrá angustia innecesaria. Las manos de ella se detuvieron a mitad del gesto. Angustia innecesaria, repitió en voz baja. He descubierto que la angustia, una vez que comienza, rara vez pide permiso. Él la miró un momento más de lo que permitía la propiedad. Quizá, dijo, ha soportado más de lo justo. Las palabras, dichas sin lástima, la desconcertaron. Pocos hombres de su rango le habían hablado nunca con tanta franqueza. Prefirió no responder y le entregó una taza de té con una compostura que apenas lograba mantener. Esa noche cenaron casi en silencio. La señora Harland había insistido en pulir la plata, aunque la mesa seguía desnuda de adornos. El duque comió poco. Su mirada se desviaba a menudo hacia la nieve apretada contra los cristales. Eleanor, decidida a no parecer frágil, habló de asuntos de la finca, la inundación cerca del molino, el hambre de los aldeanos, las menguantes reservas de carbón. Sus arrendatarios hablan bien de usted, observó él. Soy su terrateniente, no su santa, respondió. Necesitan techos, no gratitud. Él sonrió levemente, una expresión sorprendente por su calidez. Aún así, la gratitud es una moneda más duradera que la mayoría. Antes de que pudiera responder, entró la señora Harland con una pequeña caja de terciopelo. Perdóneme, mi señora, pero su gracia pidió que se entregara esto. La criada se retiró, dejando la caja entre ellos sobre la mesa. Eleanor la abrió con cautela. Dentro yacía un anillo de sello, el de su difunto esposo. El escudo estaba rayado, el oro opaco por la edad. Esto se encontró entre las pertenencias del duque después de la guerra, explicó Ainsport. Su esposo me lo confió en Lisboa cuando creyó que usted no regresaría. Me pidió que se lo enviara a usted si el destino resultaba adverso. El anillo brilló tenuemente a la luz de las velas. Lo conservó todos estos años, dijo ella, con voz baja. Poca razón tenía para llevarlo, pero pensé que debía estar donde pertenece. Ella cerró la caja con quieta firmeza. Pertenece al pasado, su gracia. Fue amable al devolverlo, pero no tengo uso para reliquias de un afecto que nunca existió. Sus ojos se oscurecieron, aunque el tono se mantuvo sereno. Incluso los muertos sin amor merecen recuerdo. ¿Y los vivos? Preguntó ella. ¿Merecen la intromisión? La boca de él se curvó, no por diversión, sino por comprensión. Quizá la intromisión sea el único medio por el cual un alma descubre que otra aún vive. El comentario la sobresaltó por su intimidad. Apartó la mirada, fingiendo examinar la escarcha que trepaba por la ventana. El viento afuera se había calmado, pero el silencio que siguió era más pesado que antes. A la mañana siguiente, la noticia se extendió rápidamente por el pueblo, el duque había llegado. Al mediodía, los susurros habían llegado a cada cabaña. La viuda reclusa entreteniendo a un noble bajo su techo. Eleanor los ignoró, aunque cada inclinación de cabeza y cada mirada cautelosa en el mercado parecían marcarla de nuevo. Al regresar a casa, la esperaba una carta. La letra familiar de su hermana se extendía con elegancia por el sobre. Querida Eleanor, decía, debe ser cautelosa. La sociedad nunca es misericordiosa con las mujeres que olvidan su duelo demasiado pronto. Dobló la carta sin terminarla y se volvió para encontrar al duque de pie en el umbral. Se había despojado del abrigo, revelando un chaleco oscuro y el leve olor a humo y escarcha. Espero que mi presencia no le haya causado mayor angustia. Dijo en voz baja. Solo quienes me juzgan pueden causar angustia, su gracia, respondió. Usted no está entre ellos, ¿verdad? Dudó, como pesando la verdad contra la prudencia. No.
He juzgado demasiados campos de batalla para desperdiciar el juicio en una mujer que resiste. Por primera vez ella sonrió, no con burla, sino con gratitud, tenue como el amanecer. Sin embargo, al girarse para irse, captó el más breve destello de cansancio en sus ojos, un recuerdo de soldado que no compartía. Se detuvo en el umbral. Si le place, Lady Wickham, mañana saldré a inspeccionar las tierras fronterizas. Me honraría que me acompañara. El bienestar de la finca, después de todo, está ahora bajo su mando. Ella inclinó la cabeza. Muy bien. Pero si hemos de caminar por la nieve, su gracia, le aconsejo dejar atrás toda pretensión de civilidad. El páramo no muestra favor a los títulos. Una sonrisa rara tocó su rostro marcado por la cicatriz. Entonces quizá mostrará favor a la verdad en su lugar. Cuando él se fue, el salón pareció más cálido por primera vez en años. Eleanor se quedó junto a la ventana, mirando cómo su figura desaparecía en la luz de la tormenta, incierta de si su visita anunciaba la ruina o la más tenue misericordia que hubiera conocido jamás. La ventisca descendió sin aviso. A media tarde, los páramos habían desaparecido bajo una cortina blanca, y el cielo se apretaba bajo Wickham Hall como si los cielos mismos quisieran enterrarla. El duque había pasado la mañana con Eleanor, inspeccionando los campos medio congelados y las zanjas fronterizas inundadas. Ambos hablaban poco, ambos demasiado conscientes de la quietud entre ellos. Cuando cayeron los primeros copos, él la había instado a regresar a la mansión, pero ella había reído suavemente. Un sonido desprevenido que lo sobresaltó a ambos, y había dicho que no le temía a un poco de nieve. Al anochecer, esa risa se había desvanecido, reemplazada por el lejano tañido de pánico de la campana del pueblo. Faltaba un niño. Eleanor no dudó. Antes de que los criados pudieran preparar los caballos, ya se había puesto el manto y había salido a la tormenta. El duque la tomó del brazo cuando la puerta se abatió de golpe, dejando entrar la nieve arremolinada al salón. No puede ir, dijo. La visibilidad es casi nula. Deje que mis hombres. No soy su madre, lo interrumpió, con los ojos fieros a la luz de la lámpara. Ni yo lo soy, pero sé dónde se curva el río. La niña habrá ido allá. La expresión de él se endureció. Entonces vamos juntos. El mundo exterior era un caos de viento y blancura. Avanzaron por montones de nieve que les tragaban las botas, gritando el nombre de la niña hasta que les ardía la garganta. El manto de Eleanor se azotaba a su alrededor. El frío le quemaba el rostro, pero siguió adelante, guiada por el instinto y el conocimiento del terreno que solo había aprendido a través de la dureza. Ainsworth se mantenía cerca, con una mano enguantada sosteniéndola cuando vacilaba. Debió quedarse atrás, dijo una vez, mitad frustrado, mitad asombrado. Si me quedara atrás cada vez que un hombre me lo aconseja, respondió ella, sin aliento, nunca se encontraría nada. Por fin vieron movimiento cerca del arroyo congelado. Una pequeña forma acurrucada bajo una cerca rota. La niña estaba apenas consciente, con los labios azulados y las manos inertes. Eleanor se arrodilló sin pensarlo, recogiendo a la criatura en sus brazos. El duque se quitó el abrigo y los envolvió a ambos, dejando sus propios hombros desnudos a la tormenta. Debemos llevarla de vuelta, dijo, con voz baja pero urgente. Tropezaron a través de la nieve, el camino invisible, el viento implacable. Cuando por fin llegaron al salón, los criados corrieron a recibirlos y se llevaron a la niña hacia el calor y la seguridad. Eleanor se quedó temblando junto a la puerta, con el cabello empapado y el vestido pesado de hielo. El duque se volvió hacia ella, con el aliento visible en el aire. Se va a enfermar, dijo. Venga junto al fuego. No soy frágil, su gracia. No, concedió. Pero se está congelando. La guió hacia la gran chimenea, donde las llamas rugían por fin con vida desesperada. El salón brillaba en ámbar, la furia de la tormenta quedaba amortiguada detrás de los muros. Él se quitó los guantes y se arrodilló ante ella, tomando sus manos entumecidas entre las suyas. Ella intentó apartarse por costumbre, pero la fuerza le falló y, en cambio, permitió que él la sostuviera,
las palmas ásperas, el tacto sorprendentemente gentil. El momento se alargó, quieto, frágil, real. Logró una débil sonrisa. No soy bonita, señor, murmuró. Las palabras se le arrastraban un poco por el frío. Pero puedo quererlo. Él se quedó inmóvil. El humor de su comentario se encontró con la sinceridad que había debajo. Bonita, repitió suavemente. Se equivoca, mi señora. Usted es la primera cosa hermosa que he visto desde la guerra. A ella se le cortó el aliento. Dice esas cosas con demasiada facilidad. No con facilidad, dijo. Nunca. La luz del fuego parpadeó sobre su rostro, revelando la profundidad detrás de su contención. Una vez envió una donación al Hospital Regimental de Lisboa, continuó en voz baja. Estaba firmada solo como, una dama de ingenio. Yo estaba allí. Nos mantuvo vivos más tiempo que los cirujanos. No lo he olvidado. La ceja de Eleanor se frunció. ¿Recuerda eso? Recuerdo todo de aquellos días que no fuera sangre o dolor, respondió. Y cuando supe de su soledad, no pude soportar la idea de que una bondad como la suya quedara sin respuesta. La garganta se le apretó con algo peligrosamente cercano a las lágrimas. Entonces fue la lástima lo que lo trajo aquí. No, dijo con firmeza. La lástima puede mover a un hombre a la caridad, pero no a Yorkshire en pleno invierno. El fuego crujió entre ellos. Afuera, la tormenta empezaba a ceder, dejando las ventanas veladas de escarcha. Ella miró sus manos unidas, el corazón le latía con un ritmo que había olvidado hacía mucho. El mundo se burlará de usted, susurró. Es un duque, y yo soy un escándalo a punto de contarse de nuevo. Él negó con la cabeza. Que se burlen. He soportado el fuego de cañón y el parlamento. Unos cuantos susurros no pueden herirme. Ella rió suavemente, casi a su pesar. Habla como si esto fuera una batalla. Quizá lo es, dijo. Y si lo es, entonces ya me he rendido. La habitación volvió a caer en silencio. En la quietud, ella tomó conciencia del calor del fuego, del peso de su abrigo sobre los hombros, del olor a humo de leña y a nieve que se aferraba a su piel. El pulso le temblaba de confusión, miedo, gratitud, anhelo, todo indistinguible. Entonces él se levantó despacio, como temiendo romper el hechizo. Descanse, Lady Wickham, dijo. La tormenta pasará. Hablaremos de nuevo por la mañana. Ella lo miró girarse hacia la puerta, su figura recortada por la luz del fuego, alta y solitaria. Algo en ella quiso llamarlo de vuelta, confesar que su presencia había descongelado más que sus manos ateridas, que había despertado una parte de su corazón que creía enterrada hacía tiempo. Sin embargo, no dijo nada. Cuando llegó al umbral, se detuvo y miró atrás una sola vez. Lo dije en serio, le dijo en voz baja. Es hermosa, y el juicio del mundo no tiene dominio aquí. Luego se fue, sus pasos desvaneciéndose por el corredor. Eleanor permaneció inmóvil, escuchando el último rugido del viento afuera y el crepitar del fuego dentro. La tormenta se había casi agotado, y sin embargo sentía su eco bajo la piel, un calor inquietante que la asustaba más que cualquier frío. Durante un buen rato contempló las llamas, con los dedos aún hormigueándole donde él los había tocado. Cuando por fin se levantó y miró hacia la nieve más allá de la ventana, descubrió que la noche, aunque aún oscura, ya no se sentía vacía. La ventisca había enterrado mucho, pero también había descubierto algo, una verdad frágil que ninguno de los dos podía aún nombrar, esperando bajo el suave arrastre del amanecer. Para cuando llegó ese pensamiento, los páramos se habían convertido en un mar de charcos brillantes y pálidos brotes verdes que empujaban a través de la tierra ablandada. La furia de la ventisca había pasado, dejando atrás una quietud frágil que se sentía como la pausa entre dos latidos. Dentro de Wickham Hall, la vida había comenzado a regresar. Había fuego en cada chimenea. Los aldeanos visitaban a menudo, y la risa, tentativa, incierta, se había oído de nuevo en las cocinas. Sin embargo, a pesar de la cara más suave de la estación, Lady Eleanor Wickham no sentía paz.
El duque de Aynsport permanecía, su presencia a la vez un consuelo y un peligro. El recuerdo de aquella noche junto al fuego, sus manos calentando las de ella, sus palabras que la habían dejado sin aliento, se había convertido en el ritmo de sus pensamientos. Cada mirada, cada silencio, llevaba ahora peso. Había intentado refugiarse en la propiedad. Durante días se dedicó a sus deberes, redactar cartas, saldar cuentas, visitar la escuela que él había ayudado a restaurar. Pero cada encuentro con él parecía disolver su resolución. Él la trataba no como una frágil reliquia de la desgracia, sino como una igual, su tono era firme, su mirada inquebrantable. Le pedía su opinión sobre asuntos de la finca, se defería a su juicio, y con cada uno de esos actos sentía que su independencia, ante su armadura, se volvía traicionera, abriéndose en cambio hacia la esperanza. Los rumores, inevitablemente, la siguieron. Una mañana llegó un carruaje desde Londres trayendo a su hermano, Lord James Harcourt, con la expresión rígida del deber familiar. El duque lo recibió en el salón, donde la luz del sol de principios de primavera pintaba largas barras de oro sobre el suelo. Eleanor se mantuvo a su lado. Ha creado toda una sensación, dijo su hermano sin preámbulos. Todo Londres habla de ello, la condesa viuda y su galante duque pasando el invierno juntos como si el duelo fuera una mera formalidad. ¿Desea invitar a la ruina? Eleanor levantó la barbilla. Si la compasión y el respeto son ruinosos, entonces quizá la ruina ya era necesaria desde hace tiempo. La voz de Aynsport cortó la tensión, serena y deliberada. Lord Harcourt, le ruego recuerde en cuya casa se encuentra. La conducta de Lady Wickham ha sido irreprochable. Su hermano se volvió hacia él, con tono cortante. Puede tener buenas intenciones, su gracia, pero el chisme no perdona a nadie. Arriesga su reputación y la propia permaneciendo aquí. Entonces que sea mi reputación la que cargue con las consecuencias, respondió Aynsport. Me mantengo firme en mis intenciones. A Eleanor se le cortó el aliento. ¿Intenciones? Él la miró entonces, y el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier palabra. Sí, dijo. Vine aquí bajo el pretexto del deber, pero permanecería bajo la verdad. Le pido su mano, Eleanor, no como compensación por lástima o escándalo, sino porque he llegado a amarla con la misma ferocidad con que alguna vez amé la vida misma. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, tan claras y audaces como la luz del sol sobre el suelo. Su hermano empezó a protestar, pero ella levantó una mano. Déjenos, James, dijo suavemente. Si alguna vez valora mi juicio, déjenos ahora. Cuando la puerta se cerró, se volvió hacia Aynsport. Su rostro no mostraba rastro de vacilación, solo una gentileza firme que la asustaba por su certeza. ¿Enfrentaría la desgracia por mí? Susurró. Enfrentaría cosas mucho peores, dijo. He enfrentado a la muerte y la encontré más amable que una vida sin sentido. Usted me devuelve el sentido. La compostura de ella vaciló, pero aún así resistió. Confunde la gratitud con el amor. Ve a una mujer que necesita ser salvada, y le halaga salvarla. Él dio un paso más cerca. El leve olor de los páramos aún se aferraba a su abrigo. No, Eleanor. Veo a una mujer que se salvó a sí misma mucho antes de que yo llegara. Todo lo que pido es estar a su lado, si ella me acepta. Por un momento ninguno habló. El viento golpeó levemente los cristales, el último aliento del invierno despidiéndose. Lentamente, ella levantó los ojos hacia los de él. Entonces debe entender lo que cuesta tal elección, dijo. Si lo acepto, renuncio a la seguridad de la soledad. Si lo rechazo, vuelvo a vivir sin calor. Entonces elija el calor, murmuró. ¿Le sienta bien? Se le escapó una risa, mitad lágrima, mitad incredulidad. Habla como un poeta, y sin embargo lo dice en serio. Lo digo con cada palabra, respondió él con sencillez. Y así quedó resuelto. No con gran ceremonia, sino con la quieta certeza de dos almas que ya no estaban en guerra. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de arreglos discretos. Los aldeanos, antes recelosos,
comenzaron a hablar del duque y de Lady Wickham con cautelosa admiración. Los veían caminar juntos por los campos descongelados, planeando reparaciones a las cabañas y a la nueva escuela. El chisme de Londres, privado de escándalo fresco, empezó a desvanecerse. Su boda se celebró en la pequeña capilla sobre la colina, la misma donde ella una vez se había arrodillado sola en la desesperación. No había carruajes alineados en el camino, ni vestidos resplandecientes, ni miradas curiosas, solo el sonido de la nieve derritiéndose que goteaba de los aleros, el leve aroma de las primeras flores y el suave murmullo de votos pronunciados desde corazones demasiado tiempo en silencio. Cuando terminó la ceremonia, el duque levantó su mano enguantada hasta los labios y dijo: «Me ha dado paz, Eleanor. No sabía que tal cosa existía». Ella sonrió, con los ojos brillantes de una alegría callada. «Usted me ha dado valor, Charles. No sabía que aún lo poseía». Afuera, los páramos brillaban bajo un sol pálido. El aire olía a tierra húmeda y a nuevos comienzos. Juntos caminaron más allá de las puertas de la capilla, con pasos lentos, sin prisa. Por primera vez, el silencio entre ellos se sintió completo. Al llegar a la cresta de la colina, ella miró hacia atrás, hacia el salón, su prisión, su refugio, ahora su hogar renacido. La voz del narrador, si alguien hubiera hablado, podría haber dicho que ningún amor nacido en invierno fue nunca realmente frío. Solo esperaba a que la primavera revelara su resistencia. Cuando la brisa se levantó, levantando un rizo suelto de su frente, se volvió hacia el hombre a su lado y dijo: «Que digan lo que quieran. El mundo se cansará de sus chismes mucho antes de que yo me canse de usted». Él sonrió, tomando su mano. «Entonces no les demos nada más de que susurrar. Solo algo que valga la pena recordar». Juntos bajaron la colina, sus figuras pequeñas contra la vastedad del páramo. Detrás de ellos, la campana de la capilla tañó una sola vez, solemne y clara, una bendición, el cierre de un capítulo y la promesa de otro que empezaba en silencio.